Continúan las preocupaciones acerca de la recuperación del empleo en todo el país. El INEGI ha informado que casi el 100% de las personas retiradas total o parcialmente por el confinamiento de sus lugares de trabajo ha regresado a su actividad, con la salvedad de que la informalidad se ha incrementado, la subocupación ha disminuido y la precarización de los ingresos ha aumentado. Este comportamiento del empleo formal e informal ha ido de la mano de otros efectos colaterales, como han sido los retiros parciales de fondos de ahorro en las Afores. Así que, para conocer los detalles de dónde se esconden las realidades, es que le agradezco al maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Lab Think Tank veracruzano, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Luis. Doctor Raimundo Tenorio, qué gusto saludarle a usted y por supuesto a su auditorio, a la orden. Te agradezco muchísimo, Luis. Bueno, pues una de las medidas en la economía que más ayuda a entender el fenómeno de la demanda de empleo, las personas que están ocupadas, es a lo que denominamos la población económicamente activa, que en México, según el INEGI, pues somos 58.8 millones de personas. Y de esas se dice, de acuerdo a esa encuesta, que hay 2.1 millones que no encontraron ocupación en ningún momento cuando fueron encuestados. Pero, ¿cómo traducir estos resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo? Entraron así que al escrutinio, como tú acostumbras a hacerlo, para entender el fenómeno de la desocupación en México. ¿Cómo no, doctor? Fíjese que hay datos muy interesantes, ¿no? A veces se piensa que pudiéramos tener una capacidad integral de generar empleo y la realidad es que en este país más o menos el 40 al 45% de la población total es la que sostiene a través de su empleo y de sus impuestos al resto del país. Es decir, siempre será mayoría aquellos que no estén en posibilidades por su edad o condición de trabajar, pues evidentemente en este escenario de vulnerabilidad para quienes sí trabajan y apoyan la economía. Entonces son finalmente más los que no trabajan que los que sí trabajan por distintas razones. Entonces, cuando se reduce esta muestra, se reduce el panorama, evidentemente que se van apretando las condiciones, ¿no? Hay que decir que, bueno, hoy estamos observando con respecto al cuarto trimestre de 2020, revisando, por supuesto, el año Sí. 2021 que acaba de terminar, pues una mejoría, eso hay que decirlo, doctor, ¿no? Una recuperación del empleo y prácticamente estamos 1.100.000 empleos por encima de nuestro nivel prepandémico, ¿no? Entonces podríamos decir que asomamos como el avestruz la cabeza. Sin embargo, de primera instancia hay que revisar estas cifras porque al interior pues seguimos viendo algunas preocupaciones. ¿Cuáles son estas preocupaciones? Bueno, doctor, sí, estamos recuperando el empleo, que finalmente en términos económicos es la última parte de una crisis que termina de recuperarse, pero el mercado laboral como tal, en términos de población, pues ha crecido 3 millones de personas. Entonces, pues regresamos al punto prepandémico, bien, tenemos 1 millón más de empleos, bien, sí, pero el mercado en lo que nos dormimos 2 años ya creció, doctor. Entonces, regresar a los niveles prepandémicos, hablando de que hoy tenemos ya 57 millones de personas ocupadas y que implican 3 milloncitos más que el año pasado, otra vez, ¿no? Son cifras incluso aleatorias por mes o por año o por trimestre con respecto al periodo prepandémico, pero el mercado ya creció, doctor. En ese contexto hemos recuperado empleos, fíjese qué curioso, ¿no? En la parte de hotelería y restaurantes, ¿no? En servicios, casi 800,000 empleos. Hemos recuperado empleos en servicios profesionales, casi 600,000. En manufactura, casi 560,000 empleos. Entonces, sí está bien, pero lo que está haciendo falta para poder alcanzar a esos millones de mexicanos que se están incorporando a la posibilidad de trabajar, pues es que se reabran finalmente y de manera integral las actividades económicas, que se vuelva a producir, que el crecimiento se dé y que se recupere la actividad económica, porque de otra manera seguiremos recuperando, doctor, gradualmente, de a poquito, de a muertito, la velocidad del empleo, pero no tenemos tendencia, doctor, y la tendencia de la población es geométrica. Sí, fíjate, Luis, has recuperado datos bien interesantes. 3.1 millones más de personas que se incorporaron justamente por fortaleza productiva a demandar un trabajo. 2.1 que se fueron a la informalidad. ¿Qué está ocurriendo en la informalidad, mi querido Luis? Pues mire, doctor, la realidad es que mucho de esta recuperación y la cifra que usted detalla, se nota que un 65% justamente está recuperándose por la vía de la informalidad. Y esto está pegado con lo que le llamamos la tasa de subocupación. Esto quiere decir que en el momento pandémico más difícil, doctor, la gente tenía su empleo formal, y tenía que invertir más horas en empleo de otra naturaleza, puede ser formal o informal. Pero llegamos a tener 15 millones de mexicanos que tenían trabajo y tenían que invertir más tiempo en la informalidad. Esto se convirtió en una posibilidad de buscar liquidez y seguramente por ahí vamos a entrar
al siguiente tema, ¿no? Sí, La población no le alcanza, doctor. Entonces, fíjese, estamos recuperando empleo, pero ese empleo no está bien pagado. Dos, sí. está muy competido. Entonces, no nos queda más que evaluar si nos quedamos dentro de la formalidad o si recuperamos la liquidez, porque al final lo que manda es la liquidez, y si la recuperamos a través de la informalidad. Esto es lo que está pasando. El mexicano está teniendo que trabajar o más horas aunado a lo que ya trabaja formalmente de manera informal, o simplemente ha preferido irse, migrar a la parte informal, donde puede tristemente estar exento de algún pago de tasas impositivas. Sí, sobre todo cuando 62.2% de los trabajadores subordinados ganan entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, de ahí que en los años, obviamente, del 2020 y 2021, los retiros de esos trabajadores subordinados que estaban, obviamente, en la formalidad, aportando a Afore, ¿qué fue lo que ocurrió, mi querido Luis? Pues fueron por ellos, ¿no? Vengo a cobrar, ¿no? Ya te los di y ahora devuélvemelos, ¿no? Es que, doctor, fueron 16 meses. Hoy vamos a decir, bueno, se está recuperando el empleo, perfecto, sí, pero 16 meses nos pegan. Insisto con el tema, esta crisis, y lo sabemos todos, ha sido una crisis de liquidez, ¿no? Una crisis donde lo que importa es tener el peso en la mano, el dinero en la mano para solucionar problemas de corto plazo, porque nos ha traído, insisto, problemas de choque, de oferta y, pues bueno, algunos de demanda. Entonces, lo que ocurre, doctor, es que se lanzan al abordaje prácticamente millones de mexicanos, en este caso estamos hablando de un crecimiento del 6.4 contra 2021 y estamos hablando pues evidentemente de 22,000 millones de pesos que se recuperaron de las Afores, es decir, se devolvieron prácticamente. Pero esto es muy interesante, doctor. Mire, en 2020 se recuperaron 21,000 millones, es decir, por desempleo, ¿no? En el 2021, insisto, 22,000, pero estos promedios no coinciden con el último tramo del sexenio del anterior presidente y el inicio de este. En promedio, durante este periodo prepandémico, se recuperaban o se reclamaban unos 10, 11,000 millones de pesos cada año por desempleo. Doctor, lo hemos duplicado. Esta es una cifra interesante, pero un dato de lectura mucho más claro que dice, la gente lo que necesita es dinero. Y hay un dato curioso en el fondo de este análisis. Sí. Normalmente, bueno, son dos las maneras en las que podemos recuperar, ¿no? El desempleo y el ayuda por matrimonio. Tan claro es que se requiere liquidez y se requiere apoyos que no nos dio el gobierno, que es la parte finalmente medular, que los apoyos por matrimonio se duplicaron en un 25% con respecto al promedio que traíamos previo a la pandemia. O sea, doctor, de donde pudiéramos sacar. No sé si la gente decidió casarse o avisó que se casaba, Sí. pero la realidad es que pasamos de 130, 145 millones de pesos por año en materia de matrimonio, apoyo, a casi 200 millones de pesos. Entonces, doctor, por el lado del desempleo, por el lado de los apoyos matrimoniales o por la misma informalidad, el indicador camina en el hecho de que no nos ayudaron, no nos dieron apoyos, no hubo política ni de estímulos ni de estabilizadores automáticos como gasto público. Ninguna de las dos. Esa es la realidad de fondo, doctor. Caray, Luis, qué interesantes datos recuperaste, Luis. Entonces, en este 2022, como acabas de escuchar, la OCDE redujo el porcentaje de crecimiento económico. Eso implica, evidentemente, también generar menos expectativas de crear más y más y más empleos, más ocupación. A las personas que te estamos escuchando de a pie, ¿qué nos recomiendas hacer en el caso, obviamente, de que en la formalidad no encontremos chamba? ¿Entramos de plano a la informalidad o tomamos la iniciativa propia? Hay dos caminos, ¿no? Primero hay que seguir insistiendo en el hecho de que el gasto público no se ha ocupado, no se ha ejercido adecuadamente. El gasto público es un estabilizador automático de la crisis. Es importante que el gasto público se enfoque en la generación de empleos, o cuando menos, doctor, en las condiciones para la recuperación económica, condiciones de certidumbre. Eso va a permitir que haya empresa y que haya fuerza laboral en capitales de inversionistas pues, que están apostando por generación de empleos. Eso es importantísimo, ¿no? Ahora, en un sentido emergente, me parece que es sano el tema de recurrir a nuestros propios ahorros, ¿no? Pero finalmente sigue estando de la mano del emprendimiento la posibilidad de darle vuelta a esta condición, ¿no? Finalmente el emprendimiento al principio pudiera pasar por una etapa de informalidad, pero me parece que el apoyo, la recuperación de proyectos a fondo perdido, en fin, la recuperación de esquemas que puedan justamente alimentar este contexto en el cual los ciudadanos puedan tener libremente la posibilidad de dedicarse
a la actividad que quiera, va a ser indispensable. No estamos a favor de la informalidad porque hay una exención vaga o injusta de impuestos para quienes sí cargan, que es este 45% de mexicanos, y porque finalmente el gasto público, doctor, pues va de la mano de la formalidad. Sin embargo, hoy hay que decirlo, doctor, si esto no camina, porque ¿a dónde vamos si no camina? Si emprendemos y no podemos, si el gobierno nos ayuda, el colapso de las finanzas públicas es un tema que hay que empezar a tocar porque el dinero no alcanza y no está alcanzando, doctor. Sí, tema que, si nos lo permites, vamos a revisar contigo cómo caminan justamente las finanzas públicas, porque entre no cobrar el impuesto a las gasolinas y entre justamente esta situación tampoco de otorgar incentivos, creo que va a ser un año para las finanzas públicas muy complicado, y te voy a agradecer mucho que me vuelvas a aceptar la invitación, mi querido Luis. Con mucho gusto, doctor. Viene el calor, pero aquí parece que el gobierno se tapa la cabeza y se destapa los pies. Ya conocemos ese adagio y de cara a 2024 las condiciones van a ser cada vez más vulnerables. Encantado, doctor. Caray, te agradezco muchísimo, Luis. Te envío un fuerte abrazo hasta Veracruz y bueno, desde acá, como siempre, en Cuentas Claras, te esperamos. Muchas gracias. Gracias, a seguirnos cuidando. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Muy Cuentas Claras la situación de precariedad en la que se encuentran los salarios y más aún con una inflación que no cede a la baja. Vamos a un último corte y al regresar tenga listo en su teléfono celular la aplicación de banca móvil que utiliza usted, porque un experto le va a decir cómo sacarle provecho. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.